Hola, hola. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Denme un segundito para compartirles pantalla. Eh, caray, permitir. Ok, denme un segundito. Vamos a permitir. Eh, Está, perfecto. Listo, perfecto. Parece que ya se va a compartir. Estamos ahí un poquito enfermillos, la temporada. Entonces, ahí si se nos escapa una tosecita, nos la tragamos, hacemos como que no pasa. Entonces, primero que nada, chicos, me presento. Soy José Salido, soy contador público, maestro en Derecho Fiscal, ya con casi, bueno, un poquito ya más de 10 años de experiencia en el ámbito fiscal contable. Y pues bueno, prácticamente tenemos esta oportunidad con el equipo de Big Global de apoyarlos en el tema de explicarles a grandes rasgos un poquito el tema de los impuestos en México, ¿no? Eh, Cómo funcionan, por qué se tienen que pagar, cuál es la mejor manera de pagarlos, porque muchas veces no se trata de los pago o no los pago, como vamos a ver ahí un poquito en la presentación, sino, ok, pues tengo que hacerlo, ¿cómo? ¿No? Eh, un poquito de mejores prácticas, vamos a ver un poquito de todo y al final dejar un pequeño espacio, posiblemente unos 10 minutitos máximo, para no quitarles mucho tiempo, de resolver dudas, ¿va? Entonces, vamos a ver. Está. Yo siempre empiezo con esta pregunta que a mí se me hace súper importante. Parecerá muy básica o muy como retórica, pero es una pregunta sincera. ¿Por qué tengo que pagar impuestos? O sea, ¿cuál es la razón real de que yo, José Esteban, tenga que pagar impuestos en este caso? La respuesta yo la divido en dos partes. Está la parte legal, por decirlo de alguna forma, o sea, la parte de que hay algo que me obliga a hacerlo, la obligación. Pero también está el beneficio indirecto, el típico, ¿qué gano yo por darme de alta? O sea, en un México con tanta informalidad y que el mismo, vamos a decir que ecosistema lo permite, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Entonces, vámonos primero con lo primero, la obligación, la parte legal, ¿no? Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 31, fracción cuarta, nos dice que todos los mexicanos, ya se hace que nosotros nacimos en México o bien nos naturalizamos, es decir, que nacimos en el extranjero, pero por una u otra razón tenemos una nacionalidad mexicana, pues bueno, en ese momento estamos obligados a contribuir a los gastos públicos. Hay diversos tipos de gastos públicos. En esta presentación nos vamos a enfocar en los impuestos, ¿no? Pero es importante que estos gastos públicos se van a pagar para la federación, para los estados, para la Ciudad de México y los municipios, dependiendo de dónde residas, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los impuestos a grande escala, hablando a nivel México, pueden ser muy similares o hay unos que hasta a todos nos aplica por igual, como el famoso ISR, el famoso IVA. Son impuestos federales que estés en Yucatán o estés en Baja California, va a ser exactamente la misma metodología, el mismo tipo de impuesto, el mismo porcentaje y el mismo lugar en donde lo pagas. Sin embargo, hay otros impuestos estatales o municipales que van a depender de en dónde residas. Por ejemplo, hay estados que tienen aún lo que es el impuesto a la tenencia, o bueno, la tenencia que es como un derecho, y hay otros estados, por ejemplo, como Sonora, que no lo tienen, ¿no? Que la tenencia es de cierta forma un impuesto al simple hecho de tener un vehículo. Hay estados donde el predial, que el predial creo que es un impuesto que todo mundo conocemos, que el predial puede ser diferente el método de cálculo a otro estado. Hay otros impuestos, por ejemplo, municipales, como lo es el impuesto sobre nómina, que es un impuesto que los patrones, o sea, personas que tenemos contratadas, personas, tenemos que pagarle al municipio un impuesto que es como una cierta, vamos a decirle para simplificarlo, una gratificación por agradecerle al municipio, digamos,
el ecosistema que ha creado en este municipio que me permite a mí poder contratar a esta gente, ¿no? O sea, teóricamente agradecemos a lo mejor por decirlo de alguna forma y lo estoy, o sea, no es que así se plantee el impuesto, sino estoy tratando de sobresimplificarlo, que es un agradecimiento por a lo mejor permitir el desarrollo en educación, el desarrollo en infraestructura que me permita a mí poder contratar gente. Entonces, ese impuesto, por ejemplo, aquí en Hermosillo, aquí en Sonora, es del 3%. En Ciudad de México es el 4%. En Baja California me quedé en que era el 3,5%, a menos que haya habido algún cambio en esos últimos 2 años, pero es a lo que me refiero. Va a depender de dónde resides, ¿vale? Lo importante aquí es que todos los impuestos se pagan proporcionales y equitativos, ¿sí? Entonces, todo va a depender, o sea, del que gana más va a pagar más y el que gane menos va a pagar menos. Ese es un hecho de vida. Y estos impuestos se van a administrar, se van a gestionar, se van a regir conforme a leyes fiscales, mismas leyes fiscales que nos presenta la autoridad o nos presenta el gobierno más adelante. Aquí estamos, Constitución. Recordemos en el orden de las leyes, tenemos la Constitución, luego tenemos el Código Fiscal de la Federación, luego tenemos las leyes, reglamentos y otras cosas. Entonces aquí estamos en la parte más alta, lo que le da nacimiento a todo lo demás que vamos a ver, ¿no? Vámonos al segundo escalón, Código Fiscal de la Federación. Seguimos en este tema de por qué hay que pagar impuestos, que es una obligación. El primer artículo, o sea, cuando le damos la vuelta a la portada del Código Fiscal de la Federación, lo que nos dice es que existen personas físicas y existen personas morales y que ambas están obligadas a contribuir a los gastos públicos conforme a las leyes fiscales. Ya nos está dando entrada que va a haber leyes fiscales que nos van a dar un poquito más de certidumbre o lineamientos en cómo se tienen que pagar esos impuestos. Y nos pone esta diferencia muy importante, que existen personas físicas y morales. ¿Qué significa esto? Una persona física y una persona moral son tipos de entidades jurídicas. O sea, legalmente, ¿cómo te voy a interpretar o cómo te vas a definir? Una persona física es lo más común en otros países, se llama persona natural, que somos nosotros. O sea, tú eres persona física, yo soy persona física. Un humano prácticamente es una persona física. Su naturalidad jurídica empieza desde el nacimiento y termina hasta que fallece. Durante todo ese periodo es una persona física, independientemente de si paga impuestos, si no paga impuestos, si tiene un negocio, no tiene un negocio, si es asalariado, no es asalariado, si es un niño, si es un adulto, es una persona física. ¿Sí? Por otro lado, tenemos las personas morales. Las personas morales son lo que coloquialmente llamamos empresas. Sin embargo, está mal dicho eso, porque una persona física puede tener una empresa o puede ser una empresa. Ejemplo, supongamos que yo abro un súper y el súper le va muy bien y genera muchos ingresos y ya tengo 100 ubicaciones en todo México. Nada me impide que ese súper yo lo maneje como persona física. O sea, que cuando tú vayas al súper y pidas factura, te den la factura a nombre de José Esteban León Fuentes, persona física, ¿no? A pesar de ser una empresa grande, ¿sí? Esto es nomás como, cuál es la entidad jurídica de ese negocio, ¿no? O de esa persona. Una persona moral usualmente, por más bien para darle un poquito de contexto, una persona moral es aquella que se crea ante un notario público con un acta constitutiva. Le ponemos un nombre, ejemplo, empresa Patito SADCB. Eh, Va a tener socios, dos o más personas, pueden ser físicas o morales, van a ponerle un dinero o bienes o lo que tú quieras, y con eso es con lo que va a arrancar la empresa. Entonces se le pone una duración, se le pone a qué se va a dedicar y todo eso queda en esta acta constitutiva, que de cierta forma es el documento que le da legalidad a esta persona moral. Todo lo que esta persona moral vaya a firmar, lo que sea, a través de un representante, tiene que llevar el acta que diga que existe esta empresa y que un notario público dio fe pública de que existe y creó esta empresa, ¿no? Y entonces, de cierta forma, esta persona moral nos representa a los socios en formas proporcionales según los capitales. O sea, si yo soy dueño del 50% de la empresa, pues si esta persona tiene, perdón, esta persona moral tiene utilidades, tiene deudas, quiebra, tiene demandas, yo puedo ser responsable porque soy dueño del 50% de esa empresa. ¿Sí? Entonces, usualmente la recomendación fiscal es quedarte como persona física lo más que se pueda.
Es menos burocrático, es más sencillo, usualmente hasta es más barato llevar la contabilidad, más barato los impuestos. Sin embargo, la persona moral muchas veces no nace de, de si es mejor o no, nace de una necesidad muy particular, que es negocios que no son únicamente de una persona. Ejemplo, si este súper que platicamos lo voy a abrir con tres amigos y los cuatro vamos a meterle dinero al negocio, pues lo más probable es que los cuatro queremos estar protegidos legalmente de que si esta empresa de repente es muy exitosa, pues que queda a nombre de los cuatro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? A través de una persona moral. Creamos la persona moral, nos metemos los cuatro como accionistas, ponemos en el acta cuánto es el dinero que dio cada quien, que quede registrado eso. En cambio, si me dan el dinero a mí y me dicen, José, empiézalo tú como persona física y a mí se me bota la canica y luego me los quiero, pues, joder, perdónenme la palabra, y entonces, pues nada, me lo impide. El negocio está a mi nombre, yo facturo, yo soy el que tiene los proveedores, yo soy el que tiene la cuenta de banco, yo soy el que está pagando los impuestos. Me puedo ser pato, ¿no? Entonces, la persona moral muchas veces nace de esa eh, necesidad en particular, ¿va? Bueno, hablamos de que hay dos tipos de beneficios o más bien dos tipos de puntos de por qué hay que pagar impuestos. Ya vimos la obligación. Vámonos ahora al beneficio indirecto, es el típico que gano yo. Yo siempre pongo esos dos puntos primero, que es mayor captación de clientes y oportunidades de mayoreo. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que el SAT te va a traer clientes, ni mucho menos, pero a ver, cómo funciona todo el sistema fiscal en México, ¿cómo es? Para pagar menos impuestos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprobar gastos. ¿Cómo compruebo esos gastos? Hay unos requisitos que se llaman requisitos de deducción. O sea, para que un gasto se vuelva una deducción. ¿Y qué significa una deducción? Que disminuya mi pago de impuestos. Bueno, hay varios puntos de requisitos de deducción, pero son tres, bueno, dos principales. Uno, que sea un gasto que tenga sentido con el negocio. ¿Sí? O sea, si tú te dedicas a vender computadoras y quieres deducir un viaje a Roma, ¿cuál es la razón? Por qué el viaje a Roma es un gasto del negocio si tú te dedicas a comprar computadoras? Pudiera ser que a lo mejor tienes que ver un proveedor de ensamble allá en Roma y posiblemente va a ser tu proveedor y a lo mejor ahí sí, sí tendría sentido. Pero si es un viaje personal, que tú vas de vacaciones con tu familia, ¿no? Entonces no es un gasto indispensable para el negocio y por lo tanto es un gasto personal y no deducible. ¿Ok? Segundo punto y más importante, tienes que tener factura. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar esos dos puntos. Si yo quiero que mis clientes se beneficien de comprar mis productos en cuestión fiscal, que tengo que darles una factura para que cuando ellos metan sus impuestos o hagan su cálculo, mi factura les ayude a pagar menos impuestos. ¿Cómo puedo yo dar esa factura? Pues tengo que estar dado de alta. Y que estar dado de alta tiene sus responsabilidades. Hay que pagar impuestos, hay que facturar, hay que muchas otras cosas, ¿no? Llevar contabilidad. Entonces, retomando esto, suponiendo, vamos a imaginar que estamos en una especie de tianguis o mercado, donde estamos varias personas que vendemos el mismo producto y posiblemente al mismo precio. Vamos a suponer que el mío es ligeramente mayor, pero yo sí te doy factura. Vamos a suponer que todos lo vendemos a un precio, nomás por hacer un ejemplo, de 100 pesos. Si este producto tú se lo compras a alguien que no te va a dar factura, tú vas a pagarle a él 100 pesos y al final del mes el SAT te va a cobrar aproximadamente unos 46 pesos más, porque te va a decir estos 100 pesos que tú te gastaste, para mí no te los gastaste, o sea, es utilidad y me tienes que pagar impuestos de las utilidades. ¿Qué significa? Págame 30% de ISR, peor de los casos, bueno, 35, pero para redondear, y págame 16% de IVA de esas utilidades, o sea, de los 100 pesos. Estamos hablando de 46 pesos más. Entonces, tu producto a él le terminó costando 146 pesos. Es lo que terminó pagando nomás por comprarte a ti. Vamos a poner el mismo ejemplo, pero una persona que sí le da factura. Bueno, te va a pagar a ti 100 pesos, pero el SAT no le va a cobrar ISR sobre esos 100 pesos y no le va a cobrar IVA sobre esos 100 pesos. ¿Qué significa? Que nomás le costó lo que te pagó a ti. Es más, hasta va a recuperar un 16% del IVA. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo?
destacar en un negocio tan informal como lo es las ventas en línea, que es muy difícil conseguir quien te facture. Tenemos muchos clientes que compran, por ejemplo, a través de Mercado Libre, Amazon, verán que pareciera que es fácil conseguir factura, porque teóricamente es un requisito de Mercado Libre y de Amazon que tienes que dar factura a tus clientes, o bien hasta te piden a veces sellos digitales, firma electrónica, pero luego en cuanto uno tiene la oportunidad las quita o vencen y no las renuevan y luego no te dan factura. ¿No? Entonces, ser este proveedor que sí da factura es una ventaja competitiva y te puede traer mayor captación de clientes o hasta compras recurrentes, ¿sí? O oportunidades de mayoreo. Volvemos a la misma. A lo mejor el que va a comprar un borrador en la papelería, pues le vale si le das factura o no, porque ni la va a usar y estamos hablando de 10 pesos, pero el que te va a comprar 1,000 borradores, que es una compra de 10,000 pesos o 100,000 pesos, pues entonces ya estamos hablando de otros números y ya sí me importa, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que hay que considerar en ese tipo de negocio. Ahora, ya dijimos, pagar impuestos no es opcional, viene desde la Constitución que hay que pagarlos. Entonces, ¿qué pasa si no los pago? Hay multas. Hay todo un título lleno de capítulos o de artículos en el Código Fiscal de la Federación que nos habla de las diversas multas dependiendo de la infracción. La más común es por estar dado de alta y no hacer la declaración o bien no pagar la declaración. Esa multa va de los 1,500 a 15,000 pesos por obligación no presentada. Una declaración normal tiene dos obligaciones, IVA e ISR. Entonces estamos hablando que por lo menos, si bajita la mano, la multa puede ser de 3,000 pesos. Y lo más alta que puede ser es de 30,000. Y eso es por mes. Un año tiene 13 declaraciones porque es una mensual y una anual. Entonces sácale cuentas. Suponiendo que te multaran por un año completo, ¿cuánto dinero es? Y el SAT te puede multar hasta por 5 años atrasados, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, sin problema de bancarización de ingresos e ingresos comprobables, el típico págame en efectivo. No es que yo deposito menos de 15,000 pesos, es que yo manejo una cuenta no fiscal. Todos estos, a ver, para empezar, el de las cuentas no fiscales y depósito de menos de 15,000 pesos para que no lo vea el SAT son mitos, ¿no? Desde a partir de 1 peso se tiene que pagar impuestos y el SAT lo puede observar, ¿no? Este es un tema nomás de es una malinterpretación de un artículo, una obligación del que tienen los bancos de presentar una informativa de todos los cuentavientes que tengan depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos en un mes. No significa que abajo de 15,000 pesos no lo vea el SAT, no significa que abajo de 15,000 pesos no tengas que pagar impuestos, solamente es una informativa que tienen que presentar los bancos, ¿va? Pero si a ti el SAT ve que tienes depósitos de 5,000, 1,100 pesos mensuales y tú no tienes manera de comprobar de dónde provienen, te puede cobrar impuestos de eso. Es un hecho, ¿sí? Ahora, las cuentas no fiscales ni existen. Desde hace muchos años todo el sistema fiscal bancario está totalmente automatizado y transparente. Antes, cuando no estaba tan automatizado el SAT, cuando las facturas eran a papel, pues ahí sí era la cuenta fiscal y no fiscal, porque el SAT no sabía de tus cuentas de banco si tú no se las enviabas o si no se las reportabas. Hoy en día está todo interconectado, ¿no? Hay un artículo en cuestión de privacidad de los cuentavientes que se llama secreto bancario, que es decir, que el banco no puede darle tu información financiera o bancaria a nadie, a excepción de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Servicio de Administración Tributaria y la Hacienda Pública, ¿sí? Entonces ya no existe eso de las cuentas no fiscales. Todas son cuentas fiscales, todas son cuentas fiscalizables. Bueno, continuamos. El tema este de págame en efectivo, pues bueno, tiene sus limitaciones, porque ahora cuando tenemos negocios digitales que queremos vender, no solamente a lo mejor aquí en mi ciudad, sino en todo México, pues ya no está el cómo me pagan en efectivo. Tiene que ser por transferencia o tiene que ser por algún intermediario de plataformas como Shopify, Mercado Libre, Amazon, Stripe, Mercado Pago, etcétera. Entonces ya estamos en jaque, tiene que ser transferencia. Voy a estar recibiendo transferencias. El problema más grande que tienen las personas que venden por internet es que usualmente su ticket de venta es muy alto, pero su margen de utilidad es muy pequeño. Ejemplo, nos ha tocado muchas veces de clientes que venden 10 millones de pesos al año, pero realmente su ganancia a lo mejor son 400,000 pesos anuales.
¿Por qué? Porque tú de los 10 millones que vendas no traes un margen del 100% ni del 50%. Muchas veces son márgenes del 10, 5%, dependiendo de los productos, ¿no? Entonces, imagínate que tú no lleves tu contabilidad, no recibas depósitos, transferencias. Ya nos ha pasado que el SAT llega y les dice, oye, es que tú vendiste 10 millones de pesos. Está bien, pero tuve gastos. Compruébamelos. Si nunca tuviste facturas. Esto es de hace 4 o 3 años. Ya no puedes pedir factura de eso. Para el SAT todo eso fue de utilidad, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se corre de no hacer las cosas bien desde un principio. Obviamente hay otros beneficios indirectos que pudiéramos sentarnos y platicar, pero creo que son los más importantes. Ahora, comentábamos al principio, en México hay dos impuestos básicos, el impuesto a la renta y tenemos el impuesto al valor agregado. Un segundito. El impuesto a la renta va desde el 1% al 35% de las utilidades o ingresos, dependiendo del régimen y dependiendo qué tanto es el volumen de utilidades o ingresos. Es un tabulador que varía. Entonces no hay una respuesta eh, fija de, es que vas a pagar esto. No, siempre se tiene que hacer una contabilidad, pues sí, una contabilidad del mes para poder determinar cuánto es el porcentaje que se tiene que pagar, porque es variable. Tenemos el IVA, que dependiendo del producto que se está vendiendo, puede ir desde el 0% exento, 8% o 16%. La tasa general es 16%. Para pagar impuestos en México se necesita un régimen fiscal. Ese régimen fiscal, digamos que es el bote a través del cual vamos a navegar en esta marea de impuestos. Hay varios regímenes fiscales, pero yo me atrevería a decir que son 5 los principales de persona física. Tenemos el RECICO, tenemos el régimen de arrendamiento, régimen general de personas físicas, régimen de sueldos y salarios y el régimen de plataformas digitales. El RECICO o régimen simplificado de confianza es un régimen que existe para pequeños contribuyentes o lo que el SAT llama pequeños contribuyentes, que son personas físicas que no tengan acciones en personas morales, no reciban asimilados a sueldos y que además sus ingresos anuales no superen los 3.5 millones de pesos. Entonces, de esta forma pueden estar en este régimen, que es un régimen, digamos, para incorporarte a todo el sistema fiscal, donde es más simplificado el cálculo, es más reducido el impuesto que se paga. La tasa de ISR va del 1% al 2.5% de los ingresos. Ese es el único catch. O sea, aquí no importa si tú tienes un margen del 100% de utilidad o del 0%. Tú me vas a pagar sobre tus ingresos. Entonces, para personas que tienen márgenes muy altos, pues es conveniente pagar en base a ingresos en una tasa reducida en vez de utilidad una tasa más alta, pues es una mejor opción. Pero para personas que tienen márgenes muy pequeños, pues entonces no hace sentido muchas veces pagar sobre aunque sea el 1%, pero sobre un ingreso de 3 millones, que pagar el 20% sobre una utilidad de 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces, es algo que hay que validar. Régimen de arrendamiento es exclusivo para personas que se dedican a rentar bienes inmuebles como locales, casas, oficinas, departamentos, etcétera. Régimen general de personas físicas es como el comodín de la baraja. Aquí puede entrar lo que sea, ¿no? O sea, todo lo que no entra en otro régimen, básica es a régimen general. El régimen de sueldos y salarios es exclusivo para las personas que reciben un sueldo, una nómina timbrada en el seguro social, etcétera. Esto es para ellos. Y por último, el régimen de plataformas digitales, que es para personas que se dediquen a generar ingresos a través de plataformas digitales de intermediación. Entonces, aquí viene una pregunta muy común. ¿Todos los ingresos que yo genere por Internet van aquí? No. Régimen para plataformas digitales de intermediación. Plataformas que prácticamente gestionan toda la venta y te pagan tu parte, como Amazon, como Mercado Libre. De otra forma, marketplaces que ellos gestionan la comunicación con el cliente, reciben el pago, ofertan tu producto y al final te pagan, pues, tu parte menos la comisión de ellos. Si tú vendes en Shopify, no es régimen de plataformas digitales, porque tú tienes tu proveedor de web con Shopify y tienes tu proveedor de pasarela de pagos. No es una empresa que hace todo y que luego a ti te pague menos una comisión. Tú ofertas tu producto a través de tu página web, cobras a través de la pasarela de pagos. Es como si tuvieras tu negocio. Caso diferente en Amazon. En Amazon tú tienes que crear tu cuenta, tienes que crear tus productos. Amazon los enseña junto con los productos de muchas otras personas. La gente decide qué producto comprar en base a diversas cosas, selecciona el producto, lo paga, le paga a Amazon
Amazon tiene sus requisitos, capaz después de 7 días de entregado el producto te voy a dar el dinero y entonces ahí ya te lo voy a depositar menos una comisión. Eso no pasa con Shopify, ¿sí? Lo mismo, oye, vendan en Facebook Marketplace, no hay intermediación, ¿sí? Bueno, otra pregunta muy común. ¿Ustedes se pueden tener varios regímenes? Sí, siempre y cuando estos sean compatibles. Hay regímenes que no son compatibles. Ejemplo, el reciclo y el régimen de plataformas digitales no son regímenes compatibles. De hecho, el reciclo casi que no es compatible con ninguno de estos más que el régimen de sueldos y salarios. ¿Va? Sin embargo, por ejemplo, si tú tienes entonces, vendes en Amazon y Mercado Libre y además vendes en Shopify, o sea, en las dos, tienes que tener una combinación de regímenes porque plataformas te va a servir para declarar Amazon y Mercado Libre y hasta ahí. ¿Cómo declarar lo de Shopify? Tienes que tener un segundo régimen general, y ahí vas a declarar lo de Shopify o lo de tu tienda física, ¿no? Entonces, sí se pueden tener combinaciones, solamente que se tiene que ver qué combinaciones se tendrían que hacer para ver si son compatibles o no. Ahora, si tú quisieras empezar a darte de alta en el SAT y obviamente pagar impuestos y todo esto, esos son los pasos a seguir. Tienes que inscribirte al RFC, empezar a llevar una contabilidad, empezar a generar tus facturas de ventas, empezar a presentar tus declaraciones mensuales y anuales, entre otras obligaciones, pero estas cuatro son las principales. Ahora sí la pregunta del millón, ¿cómo pagar menos impuestos? Y aquí siento romperles un poquito la ilusión, porque claro que hay estrategias fiscales, pero usualmente esas estrategias fiscales, una, cuestan mucho, no solamente en dinero, sino en tiempo. Entonces, usualmente por los costos en tiempo y en dinero, son estrategias que solamente son viables o realmente funcionan para empresas muy grandes, empresas que ya venden a lo mejor más de 10 millones de pesos al año. Si la haces antes de eso, realmente el valor que recibes es tan poco o a veces es nulo, es que ni vale la pena el tiempo que tarda y el esfuerzo, ¿sí? Entonces, sí hay una manera de cómo pagar menos impuestos, pero no es encontrar la aguja en el pajar. Solamente es llevar una buena gestión fiscal, financiera, administrativa, ¿no? Desde el simple y sencillo hecho de, como lo vimos ahorita, escoger el mejor régimen que podamos, adecuado a nuestras actividades, nos puede ahorrar impuestos. No saben la cantidad de veces que nos ha llegado gente que pudiera estar en el reciclo pagando la mitad de los impuestos que está pagando en el régimen general. Oye, pero ¿por qué estás en régimen general? Pues no sé, porque ahí me pusieron en el SAT, ¿no? Entonces, desde ahí hay un ahorro. Segunda, maximizar nuestras deducciones sin aumentar nuestros gastos. Hay que hacer una lista de cuáles son los gastos que ustedes ya tienen, que ya hacen mes a mes, y en base a eso determinar qué gastos pudieran parecer o pudiéramos meter como gastos del negocio, empezar a pedir factura y deducirlas para pagar menos impuestos. ¿No? Aquí no hay una lista que yo les pudiera dar de, esto es lo que todo el mundo puede deducir, porque no hay una lista que el SAT nos dé, sino que nos da carta abierta. Todo lo que haga sentido con el negocio puede ser deducible. Entonces, no va a deducir lo mismo un conferencista o un contador que una persona que vende en Internet. Van a tener diferentes gastos, no solamente diferentes deducciones, por el puro giro de negocio, sus gastos van a ser completamente diferentes. A lo mejor el contador pues va a gastar en un software de contabilidad y a lo mejor el que vende en Amazon y Mercado Libre va a pagar comisiones en esas plataformas o va a pagar a lo mejor alguna plataforma que le ayude a gestionar sus ventas, ¿no? Y entonces el sistema de contabilidad posiblemente no sea deducible para el vendedor, así como el sistema de ventas no va a ser deducible para el contador. ¿Sí? Entonces, no hay una lista de cosas que yo les pudiera decir, esto puedes deducir. Les puedo dar una idea general en base a este requisito que acabamos de platicar y obviamente esta lista de como gastos muy generales que a todo mundo le pudieran servir. Si tú te dedicas a vender productos, pues obviamente lo que te costó ese producto, siempre y cuando lo puedas comprobar en materia prima, en mano de obra, puedes deducirlo. Si es algo que revendes, pues obviamente puedes deducir el costo de ese producto, todo con su debida factura. Si rentas un local, puedes deducir luz, agua, internet, ¿no? Puedes deducir activos fijos como lo son celulares, computadoras, coches, entre otros. Si necesitas viajar fuera de la ciudad o hasta fuera de un rango dentro de los 8 kilómetros, que es lo que el SAT define como fuera de los 8 kilómetros ya es un viático de tu domicilio fiscal, puedes deducir gastos de viaje como lo serían renta de transporte, renta de vivienda o hasta comidas, ¿sí?
Gastos de venta, si te cobran comisiones por ventas, si tienes que pagar fletes por envíos, todo eso es deducible. Gastos de operación, si tú pagas nóminas o cosas como papelería, papel, impresora, etiquetas, si pagas alguna comisión, por ejemplo, al equipo de, no comisión, perdón, una cuota como a la empresa de Global, o por ejemplo las comisiones que te cobran las plataformas, todo eso es deducible, ¿sí? Entonces, solamente les digo, yo creo que es más un tema de ver todos los gastos que haces y ver cuáles pudieran acreditarse al negocio, ¿va? Ahora, para ya finalizar, les comparto esta liga que pueden escanear en QR, ahí está, o lo pueden tomar el screenshot o pueden entrar a nuestra página web, porque muchas veces traen dudas muy específicas que no recomiendo que las hagan aquí por varios temas. Para poder dar una respuesta certera, muchas veces necesitamos hacer preguntas como cuánto es lo que ganas. A veces necesitamos saber honestamente, ¿lo estás declarando, no lo estás declarando, estás haciendo algo ilegal o no? Para saber cómo darte una respuesta correcta. Entonces, no recomiendo, como esas sesiones se quedan grabadas, como hay varias personas, no recomendamos que den esa información sensible. Preguntas generales, sin problema, las podemos hacer aquí, pero cosas más específicas, les recomiendo que mejor agenden una asesoría. Es totalmente gratuita la primera vez y podemos platicar de eso conmigo o con alguien de mi equipo, dependiendo la disponibilidad que tengamos, ¿vale? Entonces, ahí se los dejo para que le tomen un screenshot o algo. Igual antes de pasar a las preguntas y respuestas, si me lo permiten, quiero mostrarles un poquito de lo que es nuestra plataforma. Prácticamente somos un servicio contable enfocado en personas físicas, ¿no? Entonces, por eso creamos esta alianza con Big Global, porque pues es en todo el sentido del mundo ayudar a personas como ustedes que tienen negocios, son personas físicas, pues obviamente hacer este match. Sin embargo, todo lo hacemos con tecnología, con inteligencia artificial y a través obviamente de una plataforma que nosotros creamos, que esta plataforma se llama GCI Contadores. Entonces, denme un segundito para compartirles pantalla, mostrárselas, darles un breve tour súper rápido. No nos va a tomar más de 3 minutitos y ya pasamos a las preguntas y respuestas, ¿vale? Igual si las quieren ir escribiendo, voy a ir abriendo el chat y para ya tenerlas listas para cuando podamos hacer esta parte. Ok, denme un segundito porque tengo que entrar a mi cuenta demo. No vayamos a enseñar algo de alguien más. Está, Zoom, compartir pantalla. Está aquí. Perfecto. Vale. Pues prácticamente esto es GSI. GSI, como les digo, es una plataforma, es una manera más fácil de poder comunicar toda la información contable y está ligada directamente con el SAT. Desde el momento en el que ustedes crean su cuenta en nuestra plataforma y obviamente contratan un plan, todo esto se descarga directamente del SAT, lo que es su constancia de situación fiscal, lo que es su opinión de cumplimiento, si está positiva o negativa, pueden descargarlas, pueden ver la declaración del mes, ya está presentada o no. Pueden ver todas las declaraciones de diferentes años, por ejemplo, en este caso estamos en el 25 todavía. Pueden ver todas las declaraciones que estén presentadas, pueden ver el acuse, el detalle, descargarlo, visualizarlo. Pueden ver las facturas que ustedes han hecho, las facturas que ustedes han recibido. Entonces, denme un segundito aquí, que no le piqué. Ahí está. Ahí está. Pueden ver también, pueden generar nuevas facturas. Pueden aquí guardar sus clientes, sus productos y estar facturando a través de aquí. Y pues prácticamente es eso. Obviamente todo esto incluye el servicio de que nosotros les llevemos la contabilidad desde planes muy accesibles que les muestro rápidamente de nuestra página web y aquí en la sección de planes tenemos este de 299, pero este es para conductores de plataforma. Este es el más común, que es el de 579 pesos para personas que tienen hasta un régimen fiscal y hasta 75 facturas de gastos. Y tenemos el plan, pues el más alto, que es 869, que ya no tiene facturas, ya no tiene un límite de facturas a contabilizar y no tiene un límite en regímenes fiscales. O sea que este es ideal para los que tienen dos o más regímenes fiscales. ¿Va? Entonces, vamos a regresarnos acá, nomás para que lo tengan en pantalla, por si quieren, por si a alguien le faltó tomarle foto o algo. Y si alguien tiene alguna duda, vamos a darle un espacio a ver qué horas son. Son las 10:35, entonces vamos a dar hasta las 10:40, unos 5 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. Dice Mariana, hola, buen día. Vendí unos productos de Mercado Libre y quiero hacer la factura global de ventas, pero tengo una duda si la tengo que hacer a público en general o emitirla a Mercado Libre. A público en general. Tienes que hacerla a público en general. Tienes que habilitar el nodo de factura global que te va a pedir la periodicidad, o sea, que son las ventas del mes de, me imagino que diciembre,
del 2025 y ya pones cuáles son los productos que se vendieron y la generas. Son unos minutitos más, haces alguna otra preguntita y si no. Dice Carla, el régimen de sueldos es compatible con Reciclo, es correcto. Lo que es compatible con Reciclo son los sueldos y salarios. Hay otra modalidad que se llama asimilados a sueldos. Esta es, casi nadie la usa, pero existe, que es como más para practicantes y cosas así. Es cuando te pagan una nómina, te la timbran y todo y te hacen retención de ISR, pero no estás en el IMSS. Entonces se llama asimilado a salario, es un contrato de asimilados. Ese sí no es compatible con Reciclo, a pesar de que es el mismo régimen de sueldos, ¿no? Entonces, aunque el régimen de sueldos es compatible con Reciclo, hay que ver la modalidad de pago. Si es un sueldo y salario común y corriente en el que estás dado de alta en el Seguro Social, no hay problema. Si no estás dado de alta en el Seguro Social, te timbran un recibo, habría que ver si el contrato es asimilado y si es asimilado, no puedes estar en el Reciclo. Mm. Ok, vamos a darnos un par de minutitos, unos 2 minutitos más. Ya si para nos sale otra pregunta, pues pasamos a hacer el cierre. Dice, ¿qué combinación de régimen son las personas que estamos aquí en Big Global Pro? Nuevamente no hay una respuesta concreta porque Big Global Pro tiene varias modalidades. Los que nomás venden en Shopify pudieran estar en el reciclo sin ningún problema. Los que nomás venden en plataformas como Amazon o Mercado Libre, pues es plataformas digitales. Los que venden en las dos es la combinación de plataformas y actividad empresarial. ¿Sí? Entonces, como que no hay una respuesta certera y además hay que revisar sus otras actividades. A veces tienen otros negocios, a veces que me dicen, es que vendo en mi Global, pero además rento un departamento. Ah, bueno, ya cambió la tirada, ¿no? Entonces, como que, pero usualmente está entre esas tres, entre reciclo, plataformas o actividad empresarial. Un minutito más, a ver si hay alguna otra preguntita. Pues vamos a empezar a hacer el cierre, igual si sale alguna preguntita y lo interrumpimos para contestarla. Pero pues nada, chicos, les agradezco mucho el tiempo. Yo sé que a veces estos temas son tediosos, son a veces hasta aburridos, pero pues son gajes del oficio, ¿no? Son uno de los pecados que tenemos que cumplir por empezar a emprender. Entonces, pues nada, les agradezco el tiempo, les agradezco haber tomado la información. Espero verlos más adelante como clientes posiblemente tal vez, pero también más adelante ver que sus negocios hayan rendido frutos. Y pues nada, les deseamos de parte de que sí, el mejor de los éxitos en sus emprendimientos, en sus nuevos proyectos para este 2026. Ojalá que les vaya muy bien a todos y cualquier cosa, ya saben, aquí estamos al pendiente. Pueden pedirle información al equipo de Big Global, a Mariel o algo para ponerse en contacto con nosotros o a través de nuestra página de internet. También están nuestros medios de contacto para los que los podamos apoyar. ¿Vale? Que tengan un excelente día, una excelente mañana, tarde, dependiendo de dónde estén. Bye, bye.